Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la reflexión y meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 12 de julio del 2025. Comencemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del versículo 24 al 33. No está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a sus domésticos? No les tengáis miedo, pues no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que yo os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la gehenna. ¿No se venden dos pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues vosotros valéis más que muchos pajarillos. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Pero a quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, invoquemos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, inteligencia, prudencia, para que ustedes y yo comprendamos la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida, nos dice el Salmo 119, versículo 105. Oremos juntos. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión, toda distracción. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu ciencia, para que al alimentarme de la palabra de Dios, no me contente con escucharla, sino que la reciba en mi corazón con humildad y la ponga en práctica, y perseverando en ella, alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, a ti sea toda la gloria, toda la honra, toda la adoración, por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos leyendo y meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 10 del versículo 24 al 33. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio de hoy, no está el discípulo por encima del maestro, ni el siervo por encima de su amo. A la tarea que el Señor nos ha encomendado, a misionar, a evangelizar, que de hecho es una tarea para todos los confirmados. El Catecismo de la Iglesia numeral 1285 dice que todos los bautizados se unen íntimamente a la Iglesia y que a través del sacramento de la confirmación reciben una gracia especial del Espíritu Santo, se convierten en auténticos testigos de Cristo para extender y para defender la fe con sus palabras y sus obras. Por eso todo cuanto hagamos tenemos que hacerlo, como dice en Colosenses 3 del 23 al 24. Hacedlo, dice, haced todo cuanto hagáis, hacedlo de corazón, como quien hace para Cristo, no para los hombres. Vuestro amo es Cristo. Nuestro amo es Cristo. Ustedes y yo somos unos siervos inútiles, dice Lucas 17:10. Siervo inútil soy, he hecho lo que tenía que hacer. Entonces el Señor nos llama a la humildad, a dejarnos enseñar. Recuerdan por allá a Apolo en Hechos 18 del 24 en adelante. Era alguien que sabía y era un entendido de las Escrituras. Sin embargo, se dejó enseñar el camino a la verdad por Aquila y por Priscila. Entonces, el orgullo es el peor enemigo para uno aprender, porque nos hace pensar que ya sabemos todo, que ya no necesitamos aprender más, y ahí es donde nos estancamos. El Señor es claro cuando dice, el discípulo no está por encima del maestro,
ni el siervo por encima de su amo. Ya le basta al discípulo ser como su maestro y al siervo como su amo. Si al dueño de la casa le han llamado Belcebú, ¿cuánto más a ustedes, domésticos? Entonces recuerdan que a Jesús ellos le habían dicho que él está poseído, que tiene un demonio, le habían dicho que expulsa a los demonios con el poder de Belcebú, el jefe de los demonios. Y dice, si a mí me han llamado así, también a ustedes los llamarán así. Pero Jesús nos da una palabra de esperanza en el versículo 26, dice, no tengas miedo, no tengáis miedo. Esto que se nos graba en nuestro corazón, no tengáis miedo. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. No tengáis miedo. En cualquier tribulación que estemos pasando, el Señor nos repite, no tengáis miedo. No tengáis miedo. En Mateo 5:10 decía el Señor, dichosos ustedes cuando les juzguen, les injurien, les persigan a causa de mi nombre. Su recompensa será grande en los cielos, porque nuestra meta es el cielo. Nosotros buscamos las cosas celestiales, no las terrenales, nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 3, del 1 al 2. Dice, no hay nada encubierto que no llegue a descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo vosotros a la luz, lo que oís al oído, proclamadlo desde los terrados. Ahí el Señor nos llama a extender el Evangelio sin miedo. Obviamente vamos a tener persecuciones, tribulaciones, pero por parte, escuchen como dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 5 del versículo 3 en adelante, nos dice, mas aún nos gloriamos hasta en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones, benditas tribulaciones, porque nos enseñan a serle fieles a Cristo, a no abandonar, a perseverar, como dice Mateo 24:13, el que persevera hasta el final, ese se salvará. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación engendra la paciencia. La tribulación nos ayuda a ser pacientes. La paciencia engendra la virtud probada. Si ven, una cosa lleva a la otra. La tribulación lleva a la paciencia a la virtud probada. A ver si soy un soldado de Cristo, como dicen en 2 de Timoteo 2:3. La virtud probada, la esperanza, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces podemos ver cómo las tribulaciones nos llevan a desarrollar, de hecho, más virtudes. El apóstol San Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, en el versículo 10, dice, vamos a ver el versículo 10, segunda carta a los Corintios capítulo 12, vamos a buscar el versículo 10. Dice, por eso me complazco en mis flaquezas, en las injurias, en las necesidades, en las persecuciones y en las angustias sufridas por Cristo. Bendito sea Dios si nos toca sufrir por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces es cuando soy fuerte, porque tenemos dos opciones, o agarrarnos de Cristo y permanecer con Él, como dice Juan 15:5, ustedes sin mí no pueden hacer nada, o desfallecer, pero no queremos desfallecer. Jesús quiere que perseveremos hasta el final, Mateo 24:13. Y dice, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar a la perdición al cuerpo y alma en la gehenna. O sea, en el camino de la evangelización vamos a tener tribulaciones, persecuciones. Dice, pero no teman eso, aunque los lleguen a matar. Imagínense. Y miren cómo le mataron al primer mártir Esteban, allí en Hechos capítulo 7, versículo del 58 al 61. ¿Y cuántos dieron la vida por el Evangelio? Y dice, no teman a los que los matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien al que puede llevar cuerpo y alma a la perdición, a la gehenna, al fuego. Ese es el demonio. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Tenemos que resistirle firmes en la fe. Y dice, no se venden dos pajarillos por un as. Pues bien, si, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el consentimiento de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Cuando nos sentimos, oh, nadie me quiere, hasta creo que Dios se olvida de mí. No, mi hermano, Dios te conoce y te ama como tú eres y tiene contado hasta los cabellos de tu cabeza y también la mía. Muy importante, Él está siempre cerca de nosotros. En cuanto a vosotros, a veces sentimos que Dios se ha alejado.
es nosotros que nos alejamos de Dios. Por eso dice Zacarías 1:3, volveos a mí, yo me volveré a ustedes, dice la palabra de Dios. En cuanto a vosotros, hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, vosotros valéis más que los pajarillos. Ustedes valen mucho. Dite a ti mismo, yo valgo mucho. Bendito sea Dios. Por todo aquel que se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. El que no tiene vergüenza de Cristo, el que habla, el que lleva la palabra de Dios a pesar de las tribulaciones, las persecuciones, los ataques, y lo lleva con amor, con ternura, como un misionero, porque la iglesia está en clave misionera para llevar el evangelio. Y dice, pero aquel quien me niegue ante los hombres, le negaré yo también ante mi Padre que está en los cielos. Una advertencia para que ustedes y yo nunca nos avergoncemos del Señor cuando pasemos por la iglesia. Hagamos bien la señal de la cruz en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La cruz significa poder de Dios, 1 Corintios 1:18. Nunca nos avergoncemos de hacer oración antes de los alimentos, después de los alimentos, antes de empezar alguna actividad. Siempre, como dice allá en Proverbios 16:3, encomienda al Señor tu trabajo y lo que deseas se llevará a cabo. Porque el hombre propone y Dios dispone. Proverbios 16:1. Mis queridos hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice en 1 Corintios capítulo 16, del versículo 23 al 24. Les invito a que le den suscribir a este su canal de evangelización, denle me gusta, denle compartir. Me llamo Carlos Pauta. Que la bienaventurada siempre Virgen María y todos los santos intercedan y rueguen ante nuestro Señor Jesucristo por todas vuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Como dice en Números capítulo 6, versículo 24, que el Señor te bendiga y te proteja.